Buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Renacer es Innovar. Hoy es lunes 28 de diciembre del año 2020, un año que ya se está acabando, ya se está yendo. Pero estamos muy contentos y estamos muy honrados de tener aquí a un poeta, a un creador y un comunicador como Martín Tonalmeyotl. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, querido Alex. Y bueno, qué mejor que hablar de poesía. La verdad es que a mí en lo particular la poesía es algo que me llena, me encanta. Espero que les guste a ustedes la poesía del maestro Martín. Martín Tonalmeya nace en Atzacualaya, Chilapa, Guerrero, en 1983. Es licenciado en literatura hispanoamericana y maestro en lingüística indoamericana, campesino, poeta, traductor, locutor y articulista. Sus poemas han sido incluidos en varias antologías y publicados en revistas de México y el extranjero. Coordinador de la serie de poesía en lenguas originarias, Xochitlactoli, en la revista Círculo de Poesía. Es autor de los libros Tlalcatzaxilistle o Ritual de los Olvidados del 2016, Nocetlán Lil Xochitlactol o Antología Personal del 2017, Ititzin Huiatzintle, Uña de Mar del 2019. Es coordinador de los libros de poesía Xochitlactoli, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México, del año 2019, Flor de Siete Pétalos, Inxochitl, Cuilatl, 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl. Esto último, del año 2020, una obra que viene en 3 volúmenes. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Alex, pues un gusto por invitarme y siempre un placer platicar con la gente que nos invita a platicar y a dialogar sobre reflexiones, cosas de poesía y todo lo que tiene que ver con las culturas originarias. Claro que sí. Pues lo que pasa es que son 2 temas fascinantes, la poesía en lenguas originarias. Ahorita vamos a platicar por qué sí es importante hacer un esfuerzo, nosotros que hablamos el español, de pronunciar y de buscar los orígenes y de buscar las palabras en las lenguas originarias. ¿Cuál es la diferencia entre decirles lenguas indígenas y lenguas originarias? Que también es un error decir lenguas indígenas. Y me gustaría empezar con una poesía del autor y después lo vamos a dejar a él, que también nos da sus poemas. La alegría del fuego. El fuego es un soplo de chispas, una luz cambiante, fulgor de la ausencia. Un enredo de cabellos multicolores que crece alegre al intuir tu llegada. Y pues el mismo poema está en la versión náhuatl. A mí me costaría mucho trabajo decirlo en náhuatl, pero seguramente a Martín no. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a entrar en materia. ¿Por qué es importante, Martín, en pleno 2020, hacer poesía en lenguas originarias? Bueno, yo creo que todo el tiempo ha sido importante la cuestión siempre como lo he comentado en otros lugares, ha sido de repente negado tanto las lenguas como la literatura, como la historia, las matemáticas. De manera general, casi todo lo que viene de los pueblos ha sido negada por el Estado y por la gente, pues por la gente urbana de alguna manera, porque no se conoce. Entonces, yo creo que ahora es importante hacer poesía, pero también es importante hacer ciencia, hacer matemática, hacer física, todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios. Y bueno, la otra importancia que quizá pueda tener este quehacer literario y pensar y hacer la poesía desde nuestras lenguas, pues es una manera, ¿cómo decirlo?, distinta o una forma perfecta de revitalizar la lengua. Yo creo que a partir de estas creaciones que hacemos, los niños, los jóvenes, otras personas que han negado sus orígenes, escuchan nuestra palabra y escuchan nuestro pensar
y yo creo que se identifican con nosotros y entonces, lejos de alejarse, se acercan más a esta poesía que se está escribiendo, no solamente en náhuatl, sino en las más de 30 lenguas originarias de México. Yo creo que también es una manera de darle voz a nuestros pueblos, a nuestras lenguas, a nuestras culturas, y entonces por eso pienso que es importante hacer esta revitalización desde la poesía, sin pretender revitalizar la lengua, sino que simplemente la poesía va por sí solo revitalizando y dándole fortaleza a nuestras lenguas originarias. Entonces, yo lo pienso así. Además, sucede algo muy paradójico. La Ciudad de México, tú me corriges, la Ciudad de México tiene la acogida del mayor número de personas que hablan náhuatl en el país, ¿no? Pues en realidad la Ciudad de México tiene a las poblaciones originarias de todo el país, que de las 68 que existen, Ujú. hay más de 50, de 50 Aceptado. rasgos lingüísticos de las lenguas que se hablan en el país. No así los hablantes de los pueblos originarios, porque los hablantes, por ejemplo, los hablantes náhuatl, donde hay más hablantes náhuatl es en Veracruz, luego Puebla y Hidalgo y Guerrero. Y si hablamos de, por ejemplo, de la lengua maya, pues en Quintana Roo, Yucatán y el otro, bueno, en esos tres estados. Y Campeche. si hablamos de lengua zapoteca, pues el Istmo se lleva el primer lugar. Yo pienso que ha de ser una de las ciudades donde todavía se habla una lengua originaria y a lo mejor la ciudad con más población de gente hablante en lengua originaria. ¿Cuántas personas hay en México que hablan lenguas originarias? Pues según datos que se manejan desde el INALI y el INEGI, los que hablamos una lengua originaria somos como 12.5 millones, los que hablamos. Los que nos identificamos, muchos que ya no hablan, pero se identifican de un pueblo originario, pues según llegamos a una suma de 25 millones de hablantes, de gente originaria de algún pueblo. Y ya de las lenguas, pues se va dividiendo. El náhuatl tiene más de 1,5 millones de hablantes, de acuerdo a las estadísticas del INALI y del INEGI. Nosotros pensamos que somos más de 1.5 millones, sino que rebasamos los 2 millones. Los mayas son como 900,000, los mixtecos como 800,000, y de ahí, bueno, la lista de lenguas menores, pero pues somos muchísimos. O sea, estás hablando de que uno de cada 10 mexicanos habla lenguas originarias o tiene raíz en lenguas originarias, ¿no? Sí, 1 de cada 10 mexicanos yo creo que habla una lengua originaria y la raíz, yo creo que más de la mitad tienen raíz originaria, o sea, más de los 120 millones que somos en el país, yo creo que más de la mitad, si no es que el 80% tenemos origen de algún pueblo originario. El problema siempre ha sido es esta negación y quitar del Estado el no pertenecer y ser como mexicanos, pero mexicano monolingüe, mexicano mestizo, con una sola cultura que se nos ha querido imponer, pero que no se reconoce. Fíjate, es muy importante. Yasnaya Aguilar Gil, la lingüista Mije, dice que el mexicano en realidad no es monolingüe, ni siquiera es como monomestizo, sino que lo que ha pasado es que el Estado le ha quitado su origen. Y entonces piensa que los que tenemos que salvaguardar la lengua, abogar por la lengua, por la cultura, por la filosofía, somos nosotros que venimos de un pueblo y hablamos una lengua. Dice, pero en realidad, dice ya está allá, en realidad cualquier mexicano no sabe que le han quitado toda su identidad y solamente lo han pintado de un solo color, pero no lo saben, ese es el problema, por eso discrimina, por eso niega a la cultura, por eso niega sus raíces. Exactamente. Exactamente, porque realmente, si nos vamos a los pueblos originarios, son varias naciones multicolores, ¿no? Por supuesto. No los podemos dejar antropológicamente reducirnos a la categoría de etnia y por supuesto no podemos reducirlos a la categoría de grupo o de pueblo, porque entonces ahí nos volvemos en esa discriminación estatizada, estatal, sistematizada, que tiene más de 200 años en México, ¿no? Exacto, por ahí estamos, pues por ahí hemos pasado y entonces hay muchas cosas que desconocemos
¿qué ha sucedido con los pueblos, no? Por ejemplo, no estamos en la historia, la gente mexicana de las ciudades, por ejemplo, desconocen cuántas lenguas hay, cómo se hablan, cómo se escuchan, desconoce casi todo. Sin embargo, la raíz cultural mexicana sigue siendo la de los pueblos originarios, diferentes, mazahuas, totonacas, nahuas, de todos los pueblos. Ahora, por qué es erróneo decir pueblos indígenas y por qué está bien dicho decir pueblos originarios? No es erróneo. El problema es que el término de indígena se comenzó justamente a usar primero para decir originarios de, pero después de ese término, también el término indígenas también se empezó a usar como una forma de decir que es bajo, que es menos, etcétera, para discriminar, y se comenzó a utilizar para decir indio y para decir India. Entonces, cuando te dicen indio es que eres ignorante, no sé, jodido, pendejo, no, que no estudia, que no sabe, y cuando te dicen India también, o sea, es como la palabra se volvió violento a partir de que se usó, se empezó a darle esta categoría de maldad, de discriminación, de negación, de muchas cosas. Entonces, de ahí viene el término. El término no tiene ningún rasgo malo. Indígena significa originario de, pero, pero no tiene este término malo. Entonces, y por eso esta categoría de decir indígena, últimamente se ha tratado de que no se use tanto. El Estado lo usa, derechos indígenas, cultura indígena, pueblos indígenas, pero la gente que trabajamos nosotros estamos en debate de ya no usarlo, pues porque tiene este término negativo de repente. Si a ti te dicen indio, te vas a ofender, o cualquier persona que le digan indio se ofende. Entonces, incluso las mismas personas que empezaron a escribir, intelectuales, poetas, narradores, cuando se comenzó a abrir estas puertas de hablar su literatura, ellos se decían escritores indígenas y ellos se dicen indios, incluso en algunos de sus poemas se dicen indios. Pero pues este término, digo, ha arrasado muchas cosas en la historia y por eso últimamente se ha optado por usar pueblos originarios, que tampoco es un término apropiado, es un término propuesto por académicos como Montemayor y otros tantos y que últimamente se ha usado. Lo que ha pasado en los últimos años es que en realidad cada pueblo ya no se les dice indígena ni pueblo originario, sino que cada pueblo se autodenomina con su propio nombre. Si son totonacos, entonces dice totonacú, si es náhuatl, náhuatl, si es mixteco, tunzabi, si es ¿cómo se llama? Otomí se dice ñañú, y así cada pueblo se autonombra por su propio nombre para que no le digan indígena, que digo que tiene estos términos negativos, y para que no le digan también pueblo originario, porque cuando nos dicen pueblos indígenas o indígena, pues no sabe de dónde viene. Y cuando dicen pueblos indígenas, pues también se generaliza todo y no se le está dando como particularidad a cada cultura, pues porque somos distintos, ¿no? Cada cultura somos distintos y así nos deberíamos definirnos. Perdón. No, pues. Ahora, regresando al tema de las lenguas originarias, de los pueblos originarios, decía un antropólogo que la lengua es un bien intangible de los pueblos y de los grupos humanos que le permite seguir viviendo como pueblo, ¿no? Hace poco leí que todavía existían pocos hablantes de alguna de las lenguas originarias que también están en extinción, o sea, cada vez menos gente las habla, y por lo tanto hay lenguas que se podrían perder, ¿no? Pero no solo eso, o sea, perder el lenguaje, perder el idioma, porque además es un idioma en sí mismo, también sería llevar al olvido una cultura. Y ese es donde creo que está el derecho de los pueblos originarios, de las naciones originarias, de prevalecer, ¿no? Eh, me recuerda mucho el caso de España, donde en España, pues tú sabes que pues, tenemos el mismo idioma que ellos, el castellano, pero aún así hay naciones que se aferran a hablar catalán, el País Vasco se aferra a hablar euskera. Entonces,
es esa nueva dicotomía moderna muy contemporánea de decir, pues entonces, ¿para qué queremos hablar eso? Ya todos hablemos español, todos somos mestizos, todos somos iguales. Eso sería llevar al olvido a quienes somos, ¿no? Y sería llevar al olvido a las naciones y pueblos originarios. Claro, fíjate que yo defino a la lengua como el hilo raíz de quienes somos y de donde somos también. Porque gracias a la lengua, los pueblos se han organizado y los pueblos han podido sobrevivir aquí, al menos en México, durante 500 años con atropellos de todo tipo, ¿no? Históricos, del Estado, de cualquier cosa, los han sobrevivido y la lengua ha sido como el hilo motor, pero también el hilo motor para concentrar, para dialogar, para debatir. Y resulta que nuestra lengua pues es donde está la historia de nosotros, donde está la filosofía, donde está, ¿cómo decirlo?, el quehacer cotidiano de cómo cada pueblo va cambiando y de cómo éramos antes. Entonces, la lengua, por eso te digo, es como el hilo motor, el hilo raíz, donde estamos amarrados y no podemos, como de repente cortarlo y dejarlo. No se le puede dejar. Entonces, si nosotros perdemos la lengua, pues ya lo decía, también lo dice Miguel León Portilla, ¿no? Cuando una lengua muere, dice, se cierra la ventana para asomarse al otro mundo, o sea, para conocer, vivir los colores, las formas distintas de organizarse, de pensar, de decir, de gritar, híjole, de definir el mundo. Perdemos todo eso, entonces por eso es muy importante. Pero la otra cosa que tú comentabas también es muy importante. Pienso que si hablamos 2, 3, 4, 5 idiomas en un país, o 20 o 60 como 70 como lo que existe en México, creo que lejos de afectar a esta monopolización de un lenguaje, yo creo que lo fortalece. Así el español está hecho por varios idiomas, préstamos de muchos idiomas romances, pero también del árabe y de otros idiomas. Entonces yo creo que lejos de afectar, yo creo que enriquece, así como nuestras literaturas enriquece la literatura mexicana, lejos de afectar. El problema es que se nos enseña que si nosotros en la escuela, por ejemplo, nosotros, la gran mayoría de los que estudiamos alguna primaria, secundaria, algún posgrado, en la escuela se nos enseñó que si hablamos español, vamos a ser mejores que aquellos que hablan mixteco, mepa y español. Que ser monolingüe en México es mucho mejor que ser trilingüe, cuatrilingüe o no sé, políglota. Entonces, eso es lo que queremos quitar eso, porque eso incluso se han hecho candados, reglas para que nosotros no habláramos nuestras lenguas. Y la cuestión es que tengamos el derecho de hablarlo, de decirlo, y que no tengamos como que estos candados ¿cómo decirlo?, para expresarme en mi propia lengua, en mi propio idioma, sin tener candados de nadie, ni del Estado, ni de la gente, ni de nadie, pues. Bueno, y no solamente eso, ha sido más violento de lo que parece. Hay personas que no hablan castellano y que han sido procesadas injustamente por el Estado por no tener un traductor, ¿no? Y por no saber exactamente qué es lo que estaban firmando al momento de ser procesados. Y no son historias tan lejanas, hay historias recientes. Claro, hay muchos, ¿no? ¿No? El caso de esta gente que nos llama el Estado, personas indígenas, hay muchísimos casos, es de los casos con mayor, ¿cómo decirlo? Pues con mayor violación hacia su derecho de libertad o hacia su libertad, porque hay mucha gente en los cárceles que están ya sentenciados, juzgados, simplemente por no hablar una lengua y por no poder defenderse de alguna, híjole, de alguna acusación que ellos no hicieron, pues, pero por no tener defensa, por no tener abogado, por pertenecer a un pueblo y menos hablar bien el español, pues dijeron todos sí y ahora pues están en la cárcel, ¿no? Y además no son casos tan lejanos, hay casos recientes, ¿no? Lo sigue habiendo, sí, sí, lo sigue habiendo. Sí, y entonces sería una triple discriminación porque nosotros mismos como sociedad en México somos altamente racistas por el color de piel,
altamente clasistas, discriminatorios, pero no solo eso. Sería una tercera discriminación la lengua de origen, ¿no? Sí, es que hay muchas, yo creo que hay muchísimos tipos de discriminación. Hace poco reflexionaba con un estudiante de que, por ejemplo, si vamos a la escuela, pues hay discriminación, ¿no? En las universidades de los estados, por ejemplo, la Autónoma de Guerrero, la de Puebla, la de Guadalajara, la que tú quieras, las autónomas, por ejemplo, ahí no entra no hay, pues, ¿cómo decirlo? No hay una forma de enseñar la lengua, no hay una forma de enseñar el pensamiento o siquiera dialogar. Todo está establecido desde Occidente y ahí nosotros no tenemos cabida, pues, o sea, nosotros para estudiar debemos de aprender el español y debemos estudiar en todas las escuelas monolingües en español para querer aprender algo y, bueno, no sé, tener un grado o una licenciatura, pero no hay en la era actual, por ejemplo, o hay muchas, te digo, o otro que me acuerdo es que hasta el 2018, las convocatorias, por ejemplo, para concursar algún premio de poesía, cualquiera que seas, el Aguascalientes, el José Emilio Pacheco, el Carlos Pellicer, el que tú quieras, Ajá. ninguna de esas convocatorias estaba abierto para gente que escribe desde una lengua distinta al español, siendo mexicano. Se supone que eso era para los mexicanos, pues no había. Hasta el 2018 se abrió el Aguascalientes, después del 2019 se integraron otras y ahora en el 2020 ya se abrieron todas las convocatorias. O sea que nosotros, los que escribimos desde otra lengua distinta al español, solamente teníamos derecho a concursar en el Nezahualcóyotl, en el PLIA y en el Censontle, tal vez que apenas se hicieron. Entonces, hay muchas maneras si lo vemos así, pero yo creo que el espacio donde más nos pega y nos cambia la mentalidad, nos cambia la vida, yo creo que es la escuela. Y la escuela es donde empezamos de cero y tratando, se nos quita un poco, pues se nos quita mucho, ¿no? Lo que somos nosotros, porque estudiamos historia, vemos un poco de filosofía, vemos, por ejemplo, la geografía. Jamás de los jamás se habla de la geografía de los pueblos. No. Jamás también se habla de la historia de los pueblos. Todo es la historia oficial, oficial, oficial. Y por supuesto la historia de Europa, la historia del mundo, pero jamás la historia de nosotros. ¿Por qué razón? Primero, porque no estamos en los libros. Segundo, porque la gente que hace este tipo de trabajo para casos de enseñanza, pues no conoce la historia de los pueblos, la historia de su propio país. Digo, si vamos a eso, hay muchísimos. Yo creo que la parte importante es reflexionar nosotros cómo tratamos a estas personas, porque lo que ha pasado en las ciudades es que en las ciudades pues son los peores espacios de discriminación, ¿no? De discriminación donde nosotros pareciera que tendríamos que vestir distinto, hablar distinto, comportarnos distinto. ¿Y por qué? Tenemos todo el derecho de ser lo que queramos y vestir como queramos porque somos mexicanos. Ah, pero si eres indígena tienes que ser distinto, respetuoso, no sé, muchas cosas. Hay muchas maneras. Y en la televisión y en la radio y en la escuela, híjole, son casos muy extremos y muy duros, ¿no? Para combatir a los pueblos y que esto que tienen los pueblos no llegue a las ciudades o no sé. Es una discriminación normatizada o normalizada y entonces ya no se ve, ¿no? Es la paradoja del diablo. El diablo es más poderoso cuando ya se esconde. Y ya Claro, no. no, hay muchos casos. Ya ves que hace poco se trató el caso de la India María, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos atrás hace 20 años, la India María era como el icono, ¿no? De la vestimenta masawa y aquí con su traje y también el tono del español que hablaba la India María. Si nos Sí. vamos ahora, híjole, para nosotros, lejos de ser un icono de que representaba según a los pueblos, es una es un atropello, ¿no? Hacia nuestros derechos porque en realidad ella no representó nada, nunca representó al indio jodido, al indio inteligente según, pero al estilo Es indio, una pues, o sea, pésima caricatura. Es una nunca la burla. sacaron de India. Es una pésima caricatura y es una burla a los pueblos indígenas. Exacto, ¿no? Y nunca la sacaron de India, o sea, una vez que tuviera eso de lo India, pues jamás aportó nada a la cultura, al contrario, ¿no? Perjudicó porque se pensó que éramos así, que éramos seres como ella y no pensantes y que no podíamos ser científicos, escritores,
conductores, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que debatir todavía en la era actual. Así es. Fíjate que nos lleva al siguiente tema donde estamos en una era donde aprender otro idioma ya no solo en inglés, puede ser el chino mandarín, es importante para el desarrollo profesional, ¿no? Pero también veo yo que ahí otra vez llega el clasismo, ¿no? Entonces, pareciera que es mejor adoptar una cultura y un idioma extranjero y una apología a una cultura ajena a la nuestra, lo cual, digo, yo no estoy diciendo que la cultura externa sea el problema, ¿no? Ni hablar otro idioma sea el problema, sino volver a caer en esto, ¿no? Y entonces se convierte en algo muy ajeno el intentar y el hacer de veras un esfuerzo por pronunciar palabras en otomí, en tzotzil, en tzetzal, en náhuatl, porque al final del día, pues ahí está nuestra raíz, o sea, eso es lo que somos hoy en día, ¿no? Sí, sigue pasando, ¿no? Es que ahora con el nuevo gobierno de la 4T se decía que van a cambiar muchas cosas, pues no han cambiado tantas en realidad. Seguimos nosotros en la misma dinámica, pero también yo me acuerdo que hace un año y tantito se firmó un acuerdo que se va a enseñar francés a partir de la secundaria. Y Uh yo no digo que sea malo, así como se enseña el inglés, no le veo ninguna cosa negativa. -huh. Lo que sí le veo de negativo es por qué al niño de Guerrero se le tiene que enseñar inglés y francés, que de por sí no aprende. Tenemos maestros, híjole, malísimos, y también culpa de los estudiantes que no estudiamos tal vez. Desde la secundaria, la prepa, la carrera, llevamos inglés y no aprendemos. Pero, ¿y por qué no integrar el náhuatl? ¿Y por qué no integrar el MEPA y el Nundá y el ñañó y el Concago, el que sea? ¿En qué afectaría al niño enseñarle estos idiomas? Además, conocería sus raíces, conocería su historia, su cultura. ¿En qué le afectaría? En nada. El detalle está en que llegan lenguas extranjeras, según lenguas de negocios y del mundo, pero quitan a estas que se están muriendo, quitan a estas que cada vez pues más se están dejando de hablar. Entonces yo ahí veo el problema ahí, que cada vez más llegan cosas, otra vez, valorar cosas de fuera y negar y pisotear las cosas de nosotros. Es lo que no me agrada, pero sigue pasando. Y el poder viene del Estado. Pues. Bueno, además, lo que dices es muy cierto, digo, se invierten muchos millones de pesos en intentar enseñar inglés a los niños de primaria y la verdad es que es un absoluto fracaso. O sea, no sé, no sé desde cuántos gobiernos o desde hace cuántos años lo haya sido un fracaso en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, pues porque no es un método adecuado de enseñanza del idioma inglés, ¿no? Porque para poder dominar el idioma y para que tú le puedas sacar provecho, no con frasecitas aisladas que te hacen sentir gringo, ya lo haces propio de tu vida. Realmente tienes que volverte bilingüe. Si no eres bilingüe y si no dominas el idioma inglés, pues no te sirve. Esa es la realidad, ¿no? Y lo único, para algo que sí te sirve es para alejarte de tu cultura, ¿no? Esas palabras en otros idiomas. ¿Cómo componer esto? O sea, ya sabemos hacia dónde, ya sabemos los errores que ha cometido sistemáticamente y que sigue cometiendo sistemáticamente el Estado. Hacia dónde corregirlos? ¿Tú qué propondrías? Mira, yo creo que es muy difícil dialogar con el Estado, ¿no? Es complicado, es sumamente complicado. Entonces, lo que yo he visto que funciona y algunos, muchos compañeros lo han hecho, lo estamos haciendo, es trabajar desde nosotros, buscar alternativas y trabajar desde el espacio en donde nos paremos. Por ejemplo, en esta podemos platicar, si pudiéramos, podemos platicar en náhuatl, ¿no? Tlatóseca mexicano y Xacatechcaquis o Techcaquis que Miyake. Ahorita nos das Estos, unas clases. ajá, estos espacios y construir, yo creo que construir, porque también hay otro problema, también es del intelectual indígena, ¿no? Que hace, híjole, que piensa en la fama, que piensa en el reconocimiento y entonces deja a un lado lo que siempre nos ha salvado, que es el pueblo y nos ha defendido y busca como echarse por a sí mismo y lo que pasa es que deja de hablar la lengua, se presenta en todos los espacios y se viste como le piden
pero la lengua lo deja de practicar, ya no enseña a sus hijos, ya no habla la lengua, ya le da pena ser indígena, no sé. Entonces yo creo que una manera de, por ejemplo, de salvar la lengua es hablar la lengua, enseñarle a nuestros hijos, hablar con los hermanos, con los papás, con la gente, dialogar de manera normal, ¿no? Eso es una cosa. Otra es también enseñar, en este caso, los que somos maestros, enseñarlo la lengua, enseñarlo a escribir bien, pero también a pensar desde la lengua, porque escribirlo, pues lo hacemos y ya, pero donde nos quita, en realidad, donde nos corta como el caminar de nosotros es en la mentalidad. Acá, si no tenemos como, ¿cómo decirlo? La verdad de donde venimos, si no tenemos en la cabeza presente quiénes somos nosotros, pues se nos corta y pasado mañana seré Nahua, pero un Nahua renegado o un Nahua otra vez que va para el olvido porque pues mis hijos y mi familia y toda mi descendencia ya no jamás va a volver a hablar este idioma. Entonces yo creo que hay mucho que pensar y otra cosa que yo he visto que golpea mucho a nuestros hermanos es el, ¿cómo decirlo? Este rostro pues que lo siguen negando, que si vienen de un pueblo y llegan a la ciudad jamás van a decir que vienen de un pueblo porque piensan que los van a discriminar, porque piensan que van a valer menos, entonces se ponen el otro rostro de una persona de ciudad, pero pues la persona de la ciudad sabe quiénes somos y lo siguen negando y lo van a seguir negando. Pero ahí se pierde el camino y la lengua se pierde, pero no se pierde la lengua solamente, el pensamiento, la forma de hacer las cosas y la forma de organizarse. Así, perdón, y la identidad de la persona, ¿no? Son personas que van perdiendo identidad. Sí, sí, la identidad es muy, híjole, muy fea para mí. Pienso que mucho de lo que hemos perdido, más de la mitad de lo que hemos perdido en el camino es por falta de identidad, por falta de identidad, y eso nos pega, y sabes a quién les pega mucho, a los jóvenes, a los adolescentes les pega, pero muchísimo. Ellos quisieran ya ser distintos para no ser negados, pero no saben que cuando se pasan a la otra casa, van a seguir siendo negados, se pinten como se pinten y hablen como hablen. Entonces la cuestión es rescatar ese origen que tenemos, a hablar la lengua, entender la lengua, hablar el español, entender el español, incluso el inglés, pero sin negar de quiénes somos y de dónde venimos. Yo creo que eso es muy importante. Cuando perdemos la identidad, se pierde todo también. Se lleva como la corriente, nos pasa a traer y nos tumba y nos lleva y nos salvamos, pero ya somos distintos, que nunca lo somos en realidad. Así es. Ahora, tú estás haciendo un trabajo importante porque no solamente eres autor de poesía en lenguas originarias, también haces compilación, es decir, tú vas por los poetas, ¿cómo los juntas? Sí, mira, yo pienso que el caminar de nosotros debe de ser un poco colectivo, que la individualidad a lo mejor no viene de nosotros. La gran mayoría de nuestros pueblos nos han enseñado que para sacar algo, pues para parar algo, para sacar algo en adelante, siempre tiene que ser colectivo y eso nos enseña el tequio, ¿no? Y el tequio se practica con los mixtecos, con los mayas, con los zapotecas, con los nahuas, con toda la gente, que es el trabajo colectivo, donde uno no gana, sino que colabora para que el pueblo esté bien o para que los demás hermanos estén bien. Entonces, yo aprendí que en este caminar, pues muchos también ya tienen trayectoria, tienen libros, ocupan espacios muy importantes en el gobierno o espacios culturales también muy importantes, pero siguen siendo ellos. Y y entonces lo que a mí me faltaba era querer leer a más compañeros. Yo quería leer a un poeta Tzotzil, luego a un poeta Tetá, luego a un poeta Zoque, pero no los podía reunir en los libros que consigo para leer. Es muy difícil de conseguirlos, no se venden en las librerías, sino están en las bibliotecas hasta ahora todavía. Y entonces encontré esta otra manera de juntarlos a través de una serie donde pues me dieron espacio de abrir una serie con los del Círculo de Poesía, abrir una serie de poder publicar a más compañeros que están haciendo, que están escribiendo, y algunos incluso ya tienen libros, 10 libros, 8 libros, 5 libros, pero que no se conocen en el mundo de la literatura. Por eso comencé a concentrar y ahora parte del trabajo que realizo es mostrar
la vitalidad de la poesía escrita en diferentes lenguas originarias. Y bueno, esta es como una probadita de lo que escriben ellos. Yo lo pongo de manera libre para que el lector se acerque y si le gusta, que lo siga leyendo. Y si no le gusta, como nos pasa en español, pues que no lo siga leyendo, pero hay que mostrarlo. Lo que había pasado es que pues no había dónde leerlos, cómo conocer a un autor. Y ahí en Xochitlatoli, por ejemplo, yo llevo publicando, no te miento, a más de 50 poetas en lenguas originarias en cerca de 30 lenguas distintas. Y es de manera gratuita y libre. Estos poetas son jóvenes, no tan jóvenes, adolescentes. ¿Cuál es la edad promedio de estos creadores? Yo creo que de todas las edades, desde los poetas ya reconocidos en el medio hasta los poetas que sacan sus 10, 20 primeros poemas. Entonces yo creo que mi propuesta es alientarlos, es acercarlos, que conozcan también, que muestren su trabajo, pero también que lean estos tantos poetas que han escrito. Porque yo me acuerdo que alguna vez decía, híjole, yo algún día voy a concursar para ganarme el Nezahualcóyotl. Y cuando me junté mis 20, 30, 40 libros de poetas en lenguas originarias, no, se me fue la idea de alguna vez concursar, porque digo, pues hay muchísimos poetas y buenísimos, entonces tenemos que ser como ellos para un día llegar y poder como competir en esos concursos que hay. Pero bueno, yo ya nunca he concursado, pero yo lo pensaba así, y mi propuesta es que la gente, tanto hablantes de alguna lengua indígena como no hablantes, se acerquen a esta literatura que también ha sido negada de alguna manera, pero que ahora tienen la libertad de poder explorarlo, leerlo cuando quieran y como quieran. Es libre y gratuita también. Miriam Cruz, que nos está, hola Miriam, que nos está viendo, nos dice que uno de los grandes pendientes del Estado mexicano es reconocer de manera oficial, además del uso del idioma español, el reconocimiento de lenguas originarias como idiomas oficiales mexicanos, tal y como ocurre en Bolivia, ¿no? Sí, eso es muy importante y eso acaba de pasar, que hace algunos meses los acaban de reconocer, pero otra vez queda ahí pues en el asunto de anotarlo en el reglamento, en la constitución o no sé. Yo creo que es más importante este activismo que hacemos, ¿no? De hacer notar que las lenguas se escuchen, que las lenguas vivan, que Están las bien. lenguas estén presentes en todos los espacios culturales, no culturales, científicos, educativos, históricos, deben de estar, porque derechos lingüísticos los hemos ganado, pero ahí quedan otra vez, por supuesto, es importante que ese derecho esté establecido en la Constitución, pero es más importante este quehacer, porque podemos ganar muchos derechos y podemos hacer mucha poesía y podemos escribir muchos libros, pero si dejamos de hablar las lenguas se mueren de todas maneras. Entonces, Claro. la parte importante, yo creo que la resistencia que ha habido en las lenguas originarias es que nuestra gente, sin saberlo o saberlo, yo creo, es que los han hablado y los han defendido hablándolas. Oye, es que además el Estado mexicano le encanta, desde la Constitución de 1917, hacer cosas por decreto como por varita mágica, ¿no? Entonces, todos los mexicanos tienen derecho a una educación laica, gratuita, y la verdad es que pues, esos son buenos deseos, honestamente. O sea, el que esté plasmado en un artículo no quiere decir que sea real. Oye, Exacto. yo quisiera invitarte a varios ejercicios. Vamos, ¿qué te parece si leemos uno de tus poemas? Sí, Y claro, ¿por qué no? que se llama ¿De quién es la lengua? ¿No? Aparte que me estoy quedando sin voz, tú hablas mejor náhuatl que yo. Por cierto, se debe decir náhuatl, ¿no? El Náhuatl, sí. no se pronuncia, ¿no? La T. Apenas se escucha, la L es sorda, te decía, entonces, náhuatl. Náhuatl. Ok. Entonces, ¿por qué no nos lees este poema en el idioma náhuatl? Sí, claro. Se llama Avistoca aquí no Tlahtoltzin. No Tlahtoltzin salito que panishi calcintlen ni mahacatl. Ihuasca tlacatotomostin iwan sihuaxochime. Juan mostla que miyaquilla en tlatemikuan. Inhuasca toniwan wan tecuascua ica intlamachilis. Un tlacatl wan teteteque ni man temictia wan nomictia sanoyahua.
Un nahuatl huanteca no cayaguan ni man tepal tlacua. Un tecuan nahuatl huantatlatua y huanajacat ni man tlapachia. Iguashka un tlacatzintli huan nomachtia totlahtoltzin ni mamaski amo iwan onemico aman kitlasotla ni man kimate no itlahtol. Un tlacame huan kitemoa tlamachilistli ipa oxe tlaltipactle no so huan itechcopa quistia se inhueye ama. Un tlacame huan amo pinahue quiteilisque canon alegua ni man cueyechiwa totlahtoltzin ipan ilhuime. Un yuhuescasque nahuatlastosque huan quiyolchicaua totlahtol niman momostla quiyolitzia niman cueilla ipan in tlaltipactle. Huan quiscuiloua totlahtoltzin más que san quen huele, pero tlascuiloua niman tlascuiloua. No te escucho. Perdón, ya le quité el mute. Muy bien, este poema es de ¿Quién es la lengua?, ¿no? A la derecha ya vimos su traducción en español. Ahora, tú actualmente estás conduciendo un programa de radio, ¿no? Sí. Y realmente el programa es en Capital 21. Se llama Código Radio Ciudad de México, es de Secretaría de Cultura. ¿Dónde podemos encontrarte en ese programa? Pues yo estoy ahí de todos los lunes, ya llevo 2 años con esta, todos los lunes de 6 a 7 de la noche en Código Radio Ciudad de México. El programa se llama Ombligo de Tierra y ahí me pueden seguir todos los lunes de 6 a 7, ahí no hay pausas y no hay descanso. Ok, ahorita ponemos el link para que lo puedan seguir, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar más de tu poesía? ¿Tienes algo publicando en alguna red social, alguna página, algún fanpage? No, pues fíjate que ahora sí en el Google, ahí pueden encontrar pues mucho de lo que he escrito. En realidad, casi todo lo que iba escribiendo lo he compartido en varias revistas. Entonces me busca mi nombre, yo creo que van a encontrar 10, 15 revistas o menos tal vez, donde he publicado estos poemas. Entonces, también casi todo lo que he escrito lo he compartido de manera libre para que la gente lo pueda leer y lo pueda compartir también. Entonces, no es muy fácil de que me encuentren ahí. Y de los libros solamente, ya sé que no me preguntaste, pero de los libros solamente tengo el libro de Xochitlatoli, que se puede comprar en las librerías, que se llama Xochitlatoli, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México. Esa es el único libro o antología que yo hice que se puede comprar y donde pueden conocer a 32 poetas de 16 lenguas distintas. Entonces, pero para que me sigan ahí en las redes sociales o ahí en cualquier, yo creo que pues en la red me pueden encontrar y pueden encontrar mucho del trabajo que yo estoy haciendo o poesía de autoría personal. Esto último que comentas del libro es de editorial Círculo de Poesía, ¿no? Sí, ese libro está ahí, todavía sigue vigente, está en venta y esa se puede conseguir en línea o en las librerías comerciales de alguna manera, en la librería Círculo de Poesía, ¿qué será? En la Gandhi, se vende en el Péndulo, en las librerías estas comerciales se puede conseguir y es el único libro que se vende, creo mío. Muy bien, ya pusimos de hecho la página de Círculo de Poesía, donde viene la portada del libro y más información, ¿no? Sí. Para que lo lean. Y pues mira, yo quisiera mantener la invitación abierta, el micrófono abierto contigo, para que puedas, cuando tú lo consideres importante, pues platicarnos sobre tus avances, las publicaciones nuevas, invitar a otros creadores. Creo que es muy importante la difusión en términos de lenguas originarias, pero sobre todo en términos de creadores nuevos, inéditos, ¿no? Los creadores son los que mantienen vivo al ámbito artístico y a la cultura. Entonces, me gustaría invitarte a que regreses con nosotros cuando tú quieras, a platicarnos de tus novedades y de lo que viene en puerta. No, pues gracias, Alex. Yo creo que vamos a estar regresando porque ahora a principios de año
se va a salir el libro en físico de Ixochitlincuicas, 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl. Apenas se va a publicar en físico porque salió en PDF, lo compartimos de manera gratuita, pero por estas razones de la pandemia, entonces no lo pudimos sacar en físico y ahora va a salir. Pero además hay más sorpresas en la serie bilingüe de la Universidad de las Américas Puebla, donde también acabamos de abrir otra nueva puerta para escritores en lenguas originarias. Ya Ajá. publicamos a Irma Pineda, publicaron el libro de 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl, y ahora a principios de año vienen 2 libros más, una poeta en lengua totonaca y un poeta en lengua maya, y bueno, vamos a recibir a más poetas para que publique y se pueda dar a conocer como el trabajo que están realizando. Entonces, yo creo que si hay espacio vamos a estar presentando nuevos libros para que se conozcan a más poetas y para que conozcan también estas literaturas, pues que muy poco se conocen de alguna manera. No, yo te invitaría a que los entrevistaras y que pues hicieras de tu micrófono y que con mucho gusto difundiéramos el trabajo de todos ellos, porque como bien dices, pues es un esfuerzo colectivo y es un gran esfuerzo el que hacen para ser publicados, ¿no? O sea, si para ser publicado en español es una odisea y es un viacrucis, no me imagino publicar en lenguas originarias, debe ser como 3 veces más, ¿no? Sí, por supuesto, te digo, por eso apenas no hemos llegado a las librerías y no estamos en las bibliotecas, estamos en eso apenas buscando y abriendo pues nuevos caminos para más compañeros y ojalá un día puedan llegar y estar ahí, que si los leen bien y si no los leen bien, pero que estén ahí. El problema es que no están ahí, no estamos ahí, ¿cómo decirlo? Exacto. Para ir cerrando, Ombligo de Tierra se puede escuchar en línea, ¿no? Ombligo de Tierra solamente se escucha en línea, pues en realidad se llama Código Radio Ciudad de México, está en la programación todo el día y es en línea, pero como es un espacio cultural, entonces todo lo que se ve es cultura, en realidad. Mi programa trata de entrevistas, nació así, lo creó Mardoño Carballo, el que ahora es director de Culturas Populares, el creó Mardoño Carballo, y este programa está dirigido a los pueblos originarios. Entonces, hasta ahorita casi el 80% de mis entrevistados pertenecen, hablan o escriben o son fotógrafos o son artistas o científicos de alguna lengua originaria. El programa ahí se conocen entrevisto a toda la gente que hace cine, que hace poesía, que hace música, todo lo que está trabajando en un espacio cultural, los entrevisto ahí y platicamos y también nos dan a escuchar una parte de su lengua, y cuando son artistas nahuas, pues la entrevista lo hago en náhuatl también. Pero este es un espacio muy importante porque yo creo que es el primer espacio que yo conozco donde se hable una lengua originaria y que también tenga varios seguidores. Ahí, como ya lleva mucho tiempo, entonces tiene varios seguidores. Y ahí nos pueden escuchar todos los lunes de 6 a 7 de la noche para la gente que nos está viendo, por si no conocen este programa de radio. De todas maneras, vamos a dejar los vínculos, tanto del programa de radio como del libro, para que puedan adquirirlo, ¿no? Y para finalizar, pues me gustaría que nos leyeras este tercer poema tuyo. Ay, Dios mío, por andar emocionando no lo puse. Este tercer poema tuyo que se llama Este Día. A ver, vamos a encontrarlo por acá. Bien, entonces vamos a leer y toca intonarle. Intonarle. Intonarle ni nequisha ni tlachas, ni costo kipanse costintle, guanoye pizzawak. Ni nequisha ni quingahuastos solos noche aucoshalime. Ni kakis que ne que yolik no macawa achipinalistle y paseo palca. Ni kakis que ne que tonal meyotitzintin yolik cuastiwe un ahuastle. Ni que petlawas no más tlacapalwan y cuatipan ni llamancayot. Ni nenemis y cuatipan tepeme ni mancalpante campas sashine balas. Ni xotlati se velita y cuatipan un cocune, huanquin jamanchigua cano chantisque. Ni que las tatas ni man ni king huetzquilis un tlacame wan tlacaita ni man tlaxtequine. Inca ni no callawas un tlacame wan quechcahueye tonasle xcawa televisión en celular. Ni tlachas amo ni tlahuanque ni manitasis chicahuac, campato chicahualis tohuasca,
Capa cuacta Juan Mesha tiene milla, ochatic tu wayenantzin wan kumal ne macaya. Ochatic se tota wan techtlacanonosaya y casaya cinturón. Se totio tlahuan que ni mapoquine, huanchcama o techcahuile no icon, maticchihuaca. Intonale, ni neque sepan ni quintachaltis noche non el guayuan, ni nomás tis noche tlin quichihua se cocho ni man cicatitzintin, ni hueles ni tlasto cicate tlacuil te tlacahuillome ni man quiatzintle, ni as ni moxepan ni guasla si panin, le cahuitcan, ni chantitok, ni quiñolitis yancuique y totique ni man xochiyectin huetzcaliome, nikin nakaso vuelos toniguan, guanacastapaltique niman, y mishpa nikin tliquiltis se hueyetlitl. Campa camelawak quita tlino nochito kipan ostle, nikimacaguas yehualchichime para maquincuaca noche tlacatlayecanque, nikintlapos cuenten campa cocone huelisque, quintocasque papalome, nimacampa tococolguan huelisque, quitlapolhuisque tlinon o quichihque. Ninocuicati sicayancuique, tlacuicaltin huan tzopelique tlatoltin, nimancuale niquimitzomas, totlanemililhuan y mixpan, noche tocniguan. Bueno, ahí quedó en español, en náhuatl, digo. Pues yo solamente me gustó mucho cómo inicia. Este día quisiera amanecer sobre la rama más delgada de un árbol, desnudar el rocío, pegada en cada hoja de ocote, grabar el sonido de la gota a la hora de despejarse, mirar cómo los rayos del sol devoran la humedad cada mañana, extender mis alas encima de la tristeza, caminar sobre cerros y pueblos enfermos de las balas, prender una vela en la cabeza de cada niño, mirar y reírme de los hombres injustos y corruptos, burlarme de aquellos que viven de la televisión y los celulares, amanecer sobrio para decir que la vida no nos pertenece, porque antes que nosotros vivió la abuela vendedora de comales, el buen padre educador con un cinturón en la mano, el tío ebrio y marihuano que prohibió todos los vicios. Es además una estampa de la vida en el campo, de la vida de los pueblos originarios. Por eso es importante el idioma y por eso es importante la poesía, ¿no? Sí, yo pienso que es importante hablar de todo. También alguna vez se nos ha encasillado que los poetas indígenas tienen que hablar del árbol sagrado, de la madre tierra, del padre sol y del no sé qué tantas cosas, cuando en realidad pues somos creadores y somos seres pensantes y seres naturales Y seres que viven en actuales, la ¿no? vida actual y que podemos hablar de las cosas que queramos, como queramos, siempre y cuando tengamos ahora sí el uso de razón bien, pero además tengamos presente qué estamos diciendo y por qué lo decimos también. Entonces yo creo que por eso de repente es bello jugar con la palabra y la poesía nos da esa puerta abierta para hacer ritmo, para hacer música, para proponer algún tipo de pensamiento distinto al que se nos dice que somos o a cómo se nos pinta que somos. Así es, y es el derecho de contarnos la historia y de contarnos nuestra historia en nuestras propias palabras. Así es, Ale. Pues ha sido un gusto tenerte aquí. La verdad es que mi admiración al trabajo que haces y al esfuerzo colectivo que realizan ustedes los creadores. Y bienvenidos, ¿no? La próxima vez que tú lo desees, pues están aquí los micrófonos de Renacer es Innovar. No, pues yo creo que te digo, vamos a platicar más, vamos a entrevistar, a invitar a otros compañeros y platicamos los tres, ¿te parece? Me parece perfecto. Ya nada más te hacía una pregunta ahí en el chat, que ¿cómo se dice renacer es innovar en náhuatl? Fíjate que renacer se parece mucho a la palabra noyolitia, y noyolitia significa, en realidad es como se crea a sí mismo. Noyolitia se dice se crea a sí mismo, pero literal se dice se pone corazón a sí mismo. Y eso es Se como pone renovar corazón o así mismo. renacer. Ajá. Muy bien. No, pues me quedo con ese significado.
Te agradezco muchísimo, Martín, que tengas felices fiestas, que sea un gran año el próximo para ti y para toda tu familia. Gracias, Alex. Nos estamos reuniendo muy próximamente, yo creo. Digo, Claro días que muy sí. cercanos. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos Gusto. el próximo en corto.